Tiene la palabra el señor Carlos Garaycoechea por un tiempo máximo de 30 minutos. Lehendakari jauna, parlamentari jaun Andreok. Nere lehendabiziko oroimena, aita ere, gure lagun zintzo zen Jesus Bianari. Beretzako nere omenaldirik bihotzkorrena eta bere emazte sendiko eta lagun guztientzat nere saminik sakonena. Hautagai jaunok eta Joldi jauna hain zuzen, zure hitzaldia entzun ondoren ikuspegi orokor batzuk azaldu nahi nituzke. Alderdi politiko batek zaindu beharrezko alde asko ditu. Helburu garbi batzuei eustea. Ideal batzuen alde borrokatzea. Eta ezinbesteko denean epe motzeko eragospenen gainetik luzarora helburu horiek mantentzen jakitea, noski. Baina testimonio hutsesko politika egin eta egunez egun aurreratu ezean ez da gertatzen politika zuzen eta serioa nire iritziz. Ez da egitazko politika. Baita ere, Joldi jauna, herrikideek dituzten problema larri eta premiazkoenei erantzun bat ematea da benetako politika. Aberriaren askatasunaren bezalako ideal ederraren alde borrokatu, bai. Baina gure politikak ez badu herrikideen langabezia gutxiagotzen eta jubilatuen irabazia gehitzen edo beharrezko diren eskola kopuruak sortzen edo euskera desagertu ez dadin ala beharrezko zutabea jartzen hemen eta orain ze politika egiten ari gara. Gure eskutan ditugun tresnaz baliatu gabe, langabezia txarreratu, inbertsioak iesi eta euskera hil zorian gure herria irtera gabeko kale itxu batera bortzatzeaz ez litzateke geure politika molde hori serioa eta erreala izango. Bai testimoniala eta demagogikoa. Esaten diguzunez, erabide politiko hau hautsi behar omen da, marko politiko hau hautsi behar omen da. Baina nola hautsi horixe da ez dakiguna. Naiz eta urriak izan gure herriak lortuak dituen autogobernurako tresna guztiak alde batera jaurtiz eta bitartean zer. Gure hazienda adibidez Madrilera itzuli, gure hezkuntza sistema, gure euskalduntzearen aurrerapena eta euskerazko komunikabideak erabat baztertu utzi. Azberri den ertzaingoa ere gobernu zentralaren eskutan utzi. Danak hemen gauden, danak gutxienez etxera bagoaz. Nork erantzungo lieke bihar krisian dauden lantegietako langileen deiei, hemen, Euskal Herrian? Nork ikastolek dituzten beharkizunei? Daukagun erabide politikoa apurtzeak, gure instituzioak erdeinatu eta kalean gelditzea, esan nahi baldin badu, agian ondo joango gara testimoniaren aldetik. Baina ez horren bestean politikasko bidetik. Herritarren gehiengoak ere ez liguke ontzat emango halako gure jokabiderik.
herriaren gehiengoa bera izan bai da zer egin behar dugun agindu diguna. Ona, gobernura, diputazioetara, hitz batez, instituzioetara beren interesak defendetzera, beren problemei atera bide bat bilatzera, herriaren askatasun barne dela, beren ilusioi erantzun bat ematera etortzeko agindua, herri gehiengoaren agindua izan da. Eta hori, egunez egun, aurreraka eginik. Baina, Joldi jauna, bada beste ikuspuntu garrantzitsu bat garbitu beharrezkoa. Politikan ez dute helburuak bakarrik balio. Ez da nahikoa, zilegi eta nahi baduzue, ezin ederragoak diren helburuak izatea. Helburuak bezain garrantzitsuak dira politikan erabili daitezen bitartekoak. Ez da politika zuzenik, ez baditu bere helburuak zuzen eta garbiak. Baina horren pareko indarrez ahoskatu beharra beste hau ere bada. Ez dagoela politika garbi eta zuzenik erabiltzen diren baliapideak garbi eta zuzenak ez diren artean. Jomua batek ezin ditu sekula bitartekoak zuritu. Hau sarritan ahoskatu eta errepikatzen den zerbait izan arren, agian egunero eta maizago errepikatu beharrean premia izanen dugu gure gizarte honetan. Joldi jauna, gure gizartearen elkarganatze bat da gure ametsa. Zurea ziurazki baita ere. Bizikidetasun zuzenago batetan, gure herriaren askatasuna irrikatzen dugu. Erbestea eta espetxeak jasatzen dituzten euskaldun eta herriko familien atsekabeak sentitzen ditugu. Izan dadila herria bere arazoen konpontzaile da nahi duguna. Lege antiterroristaren aurka eta berak baimentzen zituen gehiegikeri edo abusoen aurka beti egon gara. Torturak kondenatu ditugu. Naiz gal, naiz ate, naiz edozein izan, orain arte soldatapeko euskaldunen erailtzaileen salaketa egin dugun bezala salatuko ditugu aurrerantzean. Baina ezin ditugu gaitzetsi gabe utzi, etaren erabilketa, tortura eta baiketak. Beti izan gara epaimai batek erabakiarren ere heriotza zigorraren aurkako. Eta ezin izango dugu sekula ere epaimai gabeko heriotza zigorrik zurikatu. Eta hau da, bizi dugun errealitatea. Señor Joldi, yo le he escuchado a usted con todo el respeto de que he sido capaz. Y algunas de sus frases, y quiero decirlo en castellano para que lo entiendan todos, creo que no han estado investidas del mismo respeto, lo cual no suele obstar para que uno defienda sus ideas con igual galanura. Cuando usted ha dicho estas sucias poltronas iquiñahuec, a mí me han dado ganas de contestarle que hasta este momento por lo menos han estado limpias. Espero que sigan estándolas a partir de hoy. Yo le he expresado en términos generales, para no ir punto por punto, cuál es mi punto de vista sobre, en definitiva, todo lo que aquí ha expuesto usted, que se resume en esas consideraciones, a mi entender. Pero hay dos o tres cosas que, a mi entender, no pueden dejarse de señalar aquí. Primero, que cuando ustedes hablan del pueblo y cuando ustedes niegan que los demás representamos al pueblo, tienen que recordar que ustedes representan lo que representan. Ustedes representan esa cantidad nada desdeñable ni irrelevante de un 17 o un 18%, no recuerdo exactamente cuánto es, y si ustedes se arrogan nuestra representación y dicen con desprecio a este Parlamento, como han dicho hoy, que no representamos al pueblo, están asumiendo exactamente
las mismas actitudes que asumía un dictador recientemente en este país cuando se arrogaba, sin que nadie se lo diera, la representación de aquellos que no se le habían dado. Perdone la referencia porque es dura, pero sus palabras no han sido menos duras. Y creo que tenemos que hablar entre nosotros con respeto, pero con la dureza que elijamos ambas partes en todo momento. Usted ha dicho que nos olvidamos de nuestros objetivos. Y yo le decía antes que los objetivos a largo plazo son importantes, pero que uno tiene que saber distinguir entre el largo y el corto plazo. Y ustedes también lo distinguen, porque en toda su alocución de esta mañana, salvo una alusión al Saspiacabat, usted no ha hablado de Euskadi Norte, ni ha introducido en su programa y en su estrategia a corto plazo y en sus reivindicaciones, en su programa en concreto a Euskadi Norte. ¿Por qué? Porque consideran, con pragmatismo político evidentemente, que es un objetivo complicado y entonces actúan en política con pragmatismo. Admitan ustedes el pragmatismo de los demás cuando creemos que avanzamos hacia nuestros objetivos y nuestros ideales definitivos, dando pasos con ese mismo pragmatismo que ustedes se autoadjudican, por ejemplo, al hablar de Euskadi Norte. Ustedes saben distinguir también, en ocasiones, supongo, entre el largo y el corto plazo. Supongo que cuando, no sé si ustedes o creo que era el segundo congreso de Hasi, dice nuestros objetivos estratégicos como pueblo vasco con los del resto del mundo conducen al logro de una sociedad comunista, supongo que no lo dicen para hoy ni para mañana. Y yo no critico eso porque no sea un ideal legítimo, pero supongo que no lo piensan hacer en un programa como el que nos estaban explicando esta mañana, porque al menos no lo han incluido tampoco. Y supongo que como Euskadi Norte, eso también pertenece al campo de lo que por pragmatismo hay que ir difiriendo y no sacando a relucir en las proclamas y los programas que se anuncian hoy o aquí o en cualquiera de sus múltiples comparecencias públicas en este país. Ustedes han hablado de la escuela pública vasca, pero nosotros, mientras ustedes hacían testimonio, y lo hacían, y respeto que lo hicieran porque habían elegido esa estrategia por ahí, nosotros metíamos 500 profesores euskaldunes cada año en el sistema educativo, y gracias a eso hacíamos política real por el euskera. Ustedes criticaban estas instituciones, pero nosotros hacíamos la Euskal Telebista y sus compañeros en Navarra, y yo les aplaudía, reclamaban la Euskal Telebista que nosotros hacíamos aquí para que el euskera pudiera estar presente en esa Navarra entrañable nuestra, tan entrañable por lo menos para mí como para ustedes. Y hablando de Navarra, ustedes dicen que Navarra le hemos negado el derecho a participar de este cuadro político, y no es cierto. Si algo dice el Estatuto de Autonomía, cosa que no decía el del 36, donde algún respetado por mí, excompañero de ustedes, participó en aquel cuadro estatutario, por cierto, si algo dice este Estatuto, que no decía el del 36, es que tiene igual derecho que Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Dentro de los principios no puede ser más explícito, y marca un camino que no es el de la mayoría cualificada, que era el del Estatuto del 36 precisamente, para la incorporación de los navarros a este proyecto político común en el que nosotros estamos. Yo comprendo que a ustedes les consuma la impaciencia como a mí, tanto como a mí, más que a mí no, desde luego, porque yo vivo el problema de Navarra por lo menos tanto como el que más de ustedes. Pero, ¿qué vamos a hacer en Navarra? ¿Romper las urnas? ¿Qué procedimiento quieren ustedes establecer para que, haciendo política real, Navarra comparta con nosotros este cuadro, este proyecto nacional vasco? Desde luego yo les aseguro desde mi experiencia de navarro, que ha vivido entre navarros, que la estrategia de la violencia, para mí, tengo la convicción de que ha creado un gueto en el nacionalismo en Navarra y un muro impenetrable para que las gentes sencillas de Navarra puedan haber ido asumiendo la idea de una unidad vasca atractiva. Por el contrario, ha creado rechazo y ha servido de instrumento de manipulación a los enemigos tradicionales del nacionalismo vasco en aquella tierra. No voy a seguir rebatiendo todos y cada uno de sus puntos porque mi tiempo es limitado, señor Yoldi. Con todo el respeto, yo le digo que celebro que hoy haya podido expresar usted, y ojalá pueda hacerlo en numerosas ocasiones en el futuro, sus ideas en esta Cámara. Pero le digo con todos los respetos, como le ha dicho mi antecesor en esta tribuna, que nadie puede decidir por este pueblo sin haber sido mandatado por él en las urnas. Por consiguiente, que no hay interlocutores con el ejército
ni con nadie fuera de este país si no existe un mandato de la mayoría de nuestro pueblo. Ojalá vengan ustedes a compartir con nosotros ese mandato, que tienen una cuota parte importante del mismo, para hacer muchas cosas que estoy seguro querríamos hacer en identidad de objetivos. Señor Lehendakari en funciones y señor candidato, habida cuenta de la realidad política, económica y social en la que nos encontramos, sería bienvenido un gobierno estable naturalmente, y capaz de sintonizar con las aspiraciones políticas de la mayoría de nuestro pueblo y en particular del electorado que les ha traído a ustedes aquí, a ustedes que han formado este gobierno. Pero yo tengo que decir, no sé si con la urgencia del tiempo que me queda, que no sé cuánto es, que yo me temo que este gobierno no pueda ser ni estable ni sintonice muy en especial con las bases de algunas de las partes que han suscrito este pacto. Yo no quiero remontarme al pasado, ni siquiera al pasado más reciente, para justificar esta aseveración. Desde luego, como ha recordado el señor Blestia, cuando usted, señor Ardanza, convoca las elecciones, por cierto, con 4 diputados más que ahora, tras en los escaños que le sostienen, usted dice, y esto fundamenta algo mi escepticismo sobre la estabilidad de este gobierno, cosas tan graves como que los socialistas no apoyaron con lealtad el espíritu de su pacto, no contribuyendo a la gobernabilidad, y que en efecto las propias divergencias internas del PSE-PSOE ante el pacto mismo de un lado y su dependencia sucursalista respecto del gobierno central de otro han hecho que el espíritu del pacto, entendido como contribución a la gobernabilidad de este pueblo mediante la profundización de su autogobierno, haya quedado sofocado bajo la palabrería de un apoyo puramente verbal a su más vana literalidad, porque a pesar del pretendido cumplimiento del pacto por parte del PSE-PSOE, el gobierno central, apoyado en este caso muy en serio por ese mismo partido, no ha hecho el más mínimo esfuerzo por modificar un ápice, su interpretación cicatera, etcétera, etcétera, etcétera. Es su programa electoral de elecciones al Parlamento Vasco de 1986. Añaden algo muy importante a continuación. Dicen, cualquier pacto exige el compromiso directo del gobierno central. El PSE-PSOE es solo una sucursal del PSOE. Y dicen más ampliamente, cualquier pacto que no trascienda de las fuerzas políticas de la comunidad autónoma y no comprometa directamente al gobierno central tendrá pocas garantías de conseguir avances de importancia en la profundización deseada del autogobierno de nuestro pueblo. Página 7 de su programa de gobierno. No son por consiguiente fútiles mis temores de que la estabilidad de este compromiso esté más que en entredicho. Por añadidura, en su campaña, ustedes hicieron una campaña del miedo. Ustedes dijeron que viene el coco, todavía hay pinturas por ahí en las paredes referidos poco amablemente a sus actuales compañeros de gobierno, de los que no es por nada, ya que se sonríen. En más de una ocasión yo dije, cuando decían esas cosas sus socios actuales, también son hijos de este pueblo, los socialistas. Solía recordar yo cuando les atacaban sus actuales compañeros en esos términos. Tras 4 meses, yo no sé, lo celebraré, si han ganado en fiabilidad para ustedes sus compañeros, lo celebraré muy sinceramente, o si es que se ha hecho un matrimonio, ya que esa palabra estuvo muy de moda, de conveniencia, y consiguientemente esa estabilidad está, como digo, más que en entredicho. Como ha recordado quien me ha precedido en el uso de la palabra, y como he leído aquí mismo en su programa, ustedes consideraban necesario, y lo decía, si no me equivoco, el señor Zayus, ese pacto de Estado. Si no se comprometía el gobierno central, no había manera de estabilizar un compromiso en este país. Han cambiado sus ideas al respecto, porque yo sigo pensando, en consecuencia con lo que hicimos en ese largo y penoso periodo negociador, que esa dicotomía imaginaria entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista en Madrid y su gobierno es eso, es una dicotomía ficticia, imaginaria, que no se sostiene, tan ficticia quizá, y no sé, ojalá el tiempo desmienta mi pesimista predicción,
Como puede ser pues que mientras ustedes están en armoniosa compañía en el gobierno, pues el Partido Socialista de Álava se dedique a censurar a 5 diputados y hasta anunciar que a lo mejor lleva a los tribunales a un diputado del Partido Nacionalista Vasco, o que el Partido Nacionalista Vasco no acepte una ley electoral europea hecha por el Partido Socialista y hasta pueda boicotear las elecciones como lo ha anunciado, o que una diputación del Partido Nacionalista Vasco impugne una ley electoral hecha por el Partido Socialista o suscrita y por el momento parece que mantiene su compromiso por el Partido Socialista, o que el Partido Nacionalista pueda seguir siendo fiel a su concepción y compromisos con las icastolas, que luego hablaremos de eso un momento si tenemos tiempos, consideradas por una alta representación del Partido Socialista como una escuela de terroristas, cuando la cartera de educación va a estar en manos de los socialistas. La verdad es que uno tiene que ser necesariamente escéptico ante la estabilidad de un pacto de esta naturaleza, o que en definitiva puedan convivir desde convicciones tan dispares como se han puesto de manifiesto, por ejemplo, y tengo que referirme por necesidad a conversaciones y posicionamientos de los que hemos sido testigos recientes nosotros, al hablar pues de una ley de territorios históricos para la que el Partido Socialista hace solo unos días, pues negociando para ese famoso gobierno tripartito non nato, pues propugnaba modificaciones tan radicales como las de no solo hacer una modificación a corto plazo, que consideraba necesaria, naturalmente, modificando la ley de aportaciones y haciendo una serie de cosas, sino modificándola también en una segunda etapa en su capítulo de Hacienda y en sus propios capítulos competenciales. Los documentos andan por ahí, los puede ver cualquiera. ¿Quién ha cambiado aquí? En 7 días o en 6 o en 48 horas se puede cambiar radicalmente, o es que los acuerdos, porque no ha cambiado nadie en el fondo, son ficticios e inestables. Esta es una pregunta, señor candidato, que todos nos tenemos que hacer y para las que naturalmente el tiempo nos dará una respuesta que ojalá sea positiva. Positiva en el sentido de la estabilidad, claro está. Señor candidato, la capacidad de transacción, me dirá usted, es importante, pero la capacidad de transacción no tiene demasiado que ver con los giros copernicanos al mantener posturas políticas. Y entonces surge la sospecha, esa sospecha que se ha estado manejando como piedra arrojadiza contra quien ahora les dirige la palabra y sus compañeros, surge la sospecha que a lo mejor más que un reparto de responsabilidades sea un reparto de poder para el que incluso hay que aumentar las carteras, aunque ello no sea ejemplar del todo desde el punto de vista de la austeridad en el gasto público. Temo que esa falta de pacto del Estado, esa falta de solución a las profundas diferencias a las que me estoy refiriendo, determine esa inestabilidad que también temo, y que usted, ojalá no sea así, tenga que hacer esa nueva convocatoria que todos hemos tratado de evitar a más o menos largo plazo. Pero temo, y me refiero al segundo aspecto que señalaba al principio, más que su gobierno no sintonice con las aspiraciones de un electorado que se ha guiado, entre otras cosas, por esas promesas o por esos posicionamientos que en los programas electorales, como antes señalaba, hemos hecho todos, entre ellos ustedes. Me voy a referir en primer lugar al problema económico. El sector público tiene que jugar un papel importante a la hora de establecer reglas de juego con claridad y diseñarlas de manera inteligente. Creo que estamos en eso de acuerdo todos y ustedes han anunciado un programa, no sé cómo lo han denominado exactamente, porque podría ser un programa de desarrollo regional o algo por el estilo. Ahora bien, va a ser un programa como los señores socialistas hace 2 semanas se comprometían con nosotros porque consideraban que era indispensable que fuera así, o lo entendían y no lo negaban al menos, que vincule al gobierno vasco, a las diputaciones e incluso a los grandes ayuntamientos para que este país funcione, o no, o han cambiado a sus socios del Partido Socialista, o va a reverdecer esa concepción contradictoria, que creo que lo es, con la de ustedes al cabo del poco tiempo. El programa del Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, decía en su página 33, porque no me estoy inventando nada, que es difícil, con las limitaciones que por culpa del Partido Socialista
existen, llevar adelante una política económica adecuada frente a la crisis y el paro. Decían ustedes textualmente, la Administración Central no tiene una política de empleo para Euskadi y actúa de espaldas a una estrategia europea de empleo. El PNV tiene que denunciar una vez más la actitud irresponsable del PSOE, que como consecuencia del sistemático ataque al Estatuto del País Vasco viene impidiendo la transferencia de competencias, de la importancia del INEM, de la Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante, ustedes, refiriéndose al importantísimo papel del sector público, decían, ni más ni menos, que lamentablemente, una vez más, y en este capítulo fundamental, debemos constatar el desprecio del Gobierno de Madrid y del partido que lo sustenta por el desarrollo del Estatuto en una materia tan importante como es la relativa al sistema financiero, y a continuación hablaban del Instituto de Crédito Oficial que reivindicaban, etcétera, al que nos referiremos luego a continuación. O, en otro orden de cosas, y hablando de las dificultades que uno adivina para que esto pueda funcionar, hace unos días nosotros hablamos con los socialistas y veíamos una refractariedad absoluta hacia la aceptación de un marco autónomo de relaciones laborales, hacia el reconocimiento de un marco sociolaboral diferenciado para la comunidad vasca. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco esto lo ha mantenido siempre como una cuestión de principio. No solo eso, ha dicho que hay que modificar la LOLS y que el sindicalismo vasco está resultando discriminado y que hay que evitar esa discriminación. ¿Cómo vamos a ver resuelta esta antinomia entre ustedes, de las que somos testigos de excepción, repito, hace unos días nosotros mismos? Acabamos de ver algunas facetas que pueden dificultar ese programa económico. Y podemos sacar la conclusión, por algunas cosas que yo leía y repetí aquí, la gran interrelación que hay entre los problemas económicos y el problema del autogobierno. Como la hay entre el problema de la violencia y la pacificación y el problema del autogobierno, por ejemplo, en todo lo relativo al desarrollo policial, la sustitución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en general, pues de una política policial que se pueda hacer de acuerdo con lo que este pueblo desea. Pero aquí se produce un fenómeno curioso. Nuestro compañero parlamentario Aulestia ha hablado de que ustedes han plagiado algunas partes, por lo menos el índice, no las soluciones ciertamente, del programa. Pero es curioso, y lo hemos observado en todas las negociaciones, que los temas realmente complicados, en los que uno no tiene las claves para su resolución con seguridad, como pueden ser los problemas relacionados con la crisis económica o incluso con temas educativos o de la pacificación, que contienen elementos inciertos, no dependientes de la voluntad de los que llegan a un acuerdo, de los que están negociando, esos aparecen siempre como los acuerdos más viables, porque naturalmente uno no tiene la responsabilidad de responder con las claves de la solución exacta del problema. En cambio, el problema del autogobierno, que depende enteramente de la voluntad política de las partes y de una de las partes en concreta, ese problema en el que todas las claves la tiene en este caso el Partido Socialista y su gobierno, ese es el que se revela siempre más difícil de solucionar. Es la gran paradoja de estas negociaciones. Y es la gran paradoja y la más triste de las paradojas, porque además hemos dicho muchas veces, todos por cierto, casi todos, que más del 70% o el 70% de este pueblo está exigiendo como mínimo, y ya sabemos todos como máximo, está exigiendo como mínimo las posiciones que algunos hemos defendido de desarrollo del autogobierno sin romper el marco político jurídico, con la esperanza de irlo democráticamente superando con el tiempo, que es una aspiración legítima que nadie nos va a arrancar. Pues bien, ahí donde todas las claves las tiene una parte negociadora, ahí no hay acuerdos concretos. Todo lo demás se zanja aparentemente con entera satisfacción de las partes. Yo voy a hacer un ligero repaso de los problemas más importantes a mi entender, que desde luego quedan absolutamente en el aire y que desde luego yo creo que con los compromisos que algunos, entre ellos ustedes, hemos contraído con nuestro electorado, difícilmente van a tener solución. No voy a referirme a las desconfianzas, una vez más, que ustedes han mostrado
cuando decían en su programa que el PSOE no sabe qué hacer con el Estado de las autonomías, que no quiere llegar a un verdadero Estado autonómico, que el Gobierno se resiste a aceptar la especificidad del Estatuto Vasco. Estoy leyendo todo textualmente. Y, por ejemplo, una cosa muy clara, persecución del euskera, un ejemplo, incluso el euskera por diferenciador parece estimular la resistencia de la administración socialista. Este pueblo ha venido sufriendo recientemente una verdadera persecución a través de recursos contenciosos impuestos por los gobernadores, figura absolutamente superflua en nuestra estructura autonómica y que ustedes, por cierto, han reivindicado reiteradamente que desaparezca de la escena de la comunidad autónoma. Bien, dejando esto a un lado, vamos a cosas concretas, porque desde luego no se ha concretado, por cierto, la desaparición de los gobernadores civiles. No he querido entender eso en el repaso que usted ha hecho de su programa, señor candidato. Vamos, por ejemplo, a ese asunto ya casi topicudo de la seguridad social. Ustedes dicen de la seguridad social en su programa con palabras concretas. Los convenios para la asunción del régimen económico de seguridad social, a que hace referencia a disposición transitoria, quinta, etcétera, han de entenderse referido al sistema de concierto económico. Todas las relaciones económico-financieras entre nuestra comunidad y la administración central han de pasar por ese sistema. Reivindicamos en consecuencia para la transferencia de la seguridad social análoga autonomía recaudatoria y presupuestaria que para el régimen tributario de Hacienda, así como análogos criterios de aportaciones. Eso no es lo que han hecho ustedes. Y además, no sé si voy a ser más discreto que más indiscreto que el señor Aulestia, pero ustedes han firmado un acuerdo con ese 6,24%, para decirlo en términos redondos, y estos señores nos dijeron que estaban dispuestos, pero sin compromiso del Gobierno central, a admitir el criterio de la recaudación, que es el 8 y pico %. Como nos dijeron después de hablar con Madrid, que no garantizaban lo que iba a decir Madrid, dijimos verde y con asas. Naturalmente, si se consulta a Madrid y se comprometen ellos, pero no Madrid, no nos podemos fiar. El tiempo nos ha dado la razón, porque han hecho con ustedes un acuerdo, dicho en términos redondos y en gráficos y sin hablar de los principios, de un 6,24% en vez de un 8 y pico %, por decirlo en términos simplistas. El problema de la policía, porque nosotros hemos sido acusados de la santa intransigencia, especialmente este que les dirige la palabra, pero luego la santa intransigencia a veces no debe ser llamada así, sino simplemente santa honestidad con el electorado. Ustedes con la policía han dicho que la única interpretación aceptable del precepto del Estatuto es la sustitución de la policía y cuerpos de seguridad del Estado por la policía vasca en todas aquellas materias no mencionadas expresamente en el artículo 17 del Estatuto. Estoy leyendo textualmente. Y nosotros hemos pedido eso. Y ustedes hoy nos meten de matute aquí la asunción de todas las facultades, pero no hablan de la sustitución. Y eso son dos cosas diferentes. Se puede hacer de todo, pero pueden hacer todos de todo. Y entonces eso no es lo que dice el programa, lo que hemos prometido a nuestro pueblo y lo que nosotros explicamos en el año 79, cuando explicábamos el Estatuto. Podríamos seguir con ejemplos eternamente. Del ICO, ustedes dicen, más o menos, estudiaremos la conveniencia de hacer un instituto de crédito oficial. Pero el meollo de la cuestión no es ese. El meollo de la cuestión es cómo hacer las cosas y qué compromiso existe para hacerlas. Y ustedes hablaban del ICO en términos de emisión de cédulas para inversiones que sustituyan a las del ICO estatal en la cobertura de coeficientes para entidades financieras en el País Vasco, que es lo que nosotros hemos estado defendiendo. Y eso es lo que hay que decir. No intentaremos o convenimos que habrá que hacer, sino decir qué es lo que hay que hacer y qué se va a hacer, porque lo demás pues es, señor candidato, el agua en una cesta. Podríamos seguir con la Administración de Justicia y con una serie de cosas más, el INEM, la estadística, etcétera, que evidentemente no aparecen aclaradas. Me preocupa especialmente la cuestión del cupo, porque en la cuestión del cupo ustedes, pues una vez más han dicho, como el resto de su compromiso, que acordamos acordar en el futuro. Perdonen el juego de palabras, más o menos eso es lo que han dicho. Pero no se trata solo de eso. Se trata de amarrar aspectos, por lo menos, de la metodología en el cálculo del cupo, que son vitales para que el cupo no se convierta en una trampa mortal. Ustedes han citado, sí, una de ellas, que la valoración de las partidas presupuestarias sea íntegra. Pero hay un problema, por ejemplo, que hemos citado reiteradamente y seguro que no se les ha ocultado a ustedes, porque todos lo hemos mencionado, que es el hecho de que la vía de agua que abren en las consignaciones presupuestarias del Estado conceptos como la ordenación general de la economía o la uniformidad de las condiciones de vida de los ciudadanos y las dotaciones presupuestarias dedicadas a esos fantasmagóricos, dicho sea con todos los respetos, conceptos que son arrancadas de competencias propias,
si todo eso se computa o no a la hora de calcular un cupo. Y claro, si no se amarran esos conceptos, estamos ante, en la práctica, cambios unilaterales de la Administración Central en la medida que se va tirando de esos nuevos conceptos que no están en el cuadro inicial de la negociación del concierto. Hay aspectos metodológicos, por consiguiente, que a mi entender no se están amarrando en este acuerdo y que pueden ser trascendentales, tan trascendentales como convertir un concierto de bueno en malo. Yo no me voy a referir, porque veo que me han encendido las luces, a otra serie de cosas que serían tanto y más importantes que estas, señor candidato. No me refiero a las leyes básicas sobre las que se ha hablado tanto y realmente creo que no hay ningún acuerdo para remediarlas. Yo comprendo que es muy difícil y comprendo que hay que amarrar a veces una serie de puntos realistamente, puntos importantes, y por eso he citado unos cuantos que considero importantes y los hemos mantenido como tales. Tampoco me voy a referir al hecho de que usted haya pasado como sobre ascuas sobre un campo tan importante como el del bienestar social, cuando hay una población que casi en un 20% está viviendo la pobreza. Yo supongo que la limitación de su discurso quizá le haya hecho inducir, le haya hecho caer en ese ligero tratamiento, una cuestión tan importante. Pero realmente el asunto merecía alguna atención mayor. Me preocupa en el aspecto educativo, y lo voy a decir telegráficamente, el asunto de las ikastolas. Porque ustedes dicen, y me parece muy bien, integración a la red pública o en la privada. Y en la privada, tratamiento como la privada. Pero hay una interinidad ahí, que puede ser más o menos larga, en la que las ikastolas tienen un tratamiento específico, porque las ikastolas son un fenómeno histórico y en definitiva representan una reparación a toda la marginación y el desprecio que ha sufrido nuestro idioma nacional durante muchos años, y bien merecen, en una etapa transitoria que pueda darse hasta la total gratuidad de la enseñanza privada, una garantía que al menos yo no he escuchado aquí, pero me gustaría escuchar si es que existe, para que subsista la financiación específica de las ikastolas en ese campo. Y lo digo porque nosotros sabemos que había dificultades para lograr acuerdos en ese campo concreto. Permítame, ya que ha hablado usted y ha terminado con ello, señor candidato, de la investigación, de la tecnología, de su importancia para el futuro, que yo haga también una reflexión sobre la universidad. Yo creo que es imprescindible para la supervivencia, efectivamente, de un pueblo, la capacidad de conceptuación sistemática de los problemas que el universo físico, social y cultural nos plantean, y la aplicación de sus soluciones a la mejora de las condiciones de vida del entorno inmediato. Sin ellas, un pueblo pierde su habilidad para la adaptación a las circunstancias cambiantes y corre el peligro de perder su identidad, disolviéndose en el seno de sociedades que, en cambio, sí tienen esos recursos. Por eso, en la reivindicación secular de una universidad vasca, latía, en el fondo, la lucha de nuestro pueblo por su propia supervivencia. Pero no hay universidad si no hay investigación. Y con la investigación, la búsqueda sistemática y libre de la verdad que representa esta última tampoco puede efectuarse sin una universidad que, por otra parte, transmita su mensaje adecuadamente a la sociedad. Y nuestra sociedad hoy no está en condiciones de dar respuesta a esta demanda de capacidad propia de investigación. Y entonces es imprescindible, y hemos considerado siempre de primera magnitud, señor candidato, y creo que de esto no hemos hablado nada, a pesar de que usted se ha referido, y muy loablemente, a la cuestión de la importancia de la tecnología y la investigación, no nos hemos referido a la necesidad de que se reasignen desde los presupuestos generales del Estado los recursos que corresponden a esta comunidad en virtud de la competencia que reconoce el propio Estatuto en su artículo 16. Nosotros tenemos derecho a que esas dotaciones sobre investigación dispersas en diversas partidas del presupuesto y ministerios de los presupuestos generales vengan a este pueblo. Y hace 8 años que se está negando sistemáticamente que se nos dé eso que se nos pertenece, mientras este pueblo, como decía antes, y lo decía muy seriamente, se ve privado de un instrumento de revitalización de la universidad y de su propio futuro tan importante como es la investigación. A mí me parece muy grave, y quizás sea una omisión mía, pero creo que ha sido de usted, que no quede claro en un compromiso
esa reasignación y devolución, en definitiva, de recursos que pertenecen a nuestro pueblo. Señor presidente, yo le agradezco la flexibilidad con que, al parecer, he sido tratado en el tiempo. Comprenderá que contestar a 3 horas en media hora es difícil y yo me quedo con las ganas de hablar de muchas cosas más. Solo me voy a permitir decir al señor candidato Ardanza que por encima o por debajo de todos estos problemas concretos, importantes a que me he referido, hay uno que es tan importante o más que todo. Si no hay un talante a la hora de gobernar, si no hay, como se ha mencionado por alguien, una transparencia en la forma de gobernar, si no hay, para ser más concreto, unos medios de comunicación, por ejemplo, manejados en el buen sentido de la expresión, controlados en el buen sentido de la expresión por un gobierno, si hay unos medios que nos dan el espectáculo que nos han dado hace 4 meses, hasta el punto de, cosa insólita, provocar que los profesionales de la radio y de la televisión oficial se alcen protestando contra la manipulación de esos medios de comunicación, de nada nos servirá el más hermoso de los programas que ustedes puedan hacer. Este es un ejemplo, como podría poner otros muchos, como se nos ocurrirían seguramente a todos. El talante, la transparencia en la forma de gobernar es tan importante como el mejor de los problemas. Yo espero que entre ustedes y ustedes, que van a tener 2 televisiones y un montón de cosas más, pues probablemente se neutralicen ahora en el uso imparcial, equilibrado, equitativo de esos medios. Todo sea que nos hagan un sándwich entre unos y otros y entonces la situación todavía se agrave más. Ese sería el gran problema del poder. El poder por el que todos hemos podido sentir alguna tentación, naturalmente, de luchar en este largo periodo de 3 meses que nos ha precedido y en el que algunos al menos hemos demostrado que por encima del poder, de las gabelas del poder, de la importancia del poder en asuntos como el que acabo de mencionar y en otros muchos que ustedes saben muy bien, hemos sabido anteponer los compromisos con nuestro electorado, desmintiendo tantas tiradillas y tantas alusiones como a veces se hacían a nuestra presunta obsesión por volver al poder. Ojalá este cuadro algo pesimista, reconozco que no he tenido más remedio que describir, sea un cuadro equivocado. Si es equivocado, tengan ustedes la seguridad de que les ayudaremos a que esta legislatura llegue hasta su final. Si no, seguiremos diciéndoles con toda claridad, como hoy, qué es lo que pensamos y creo que ustedes admitirán nuestro derecho a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señor Garaycochea.